En lo que respecta entonces a la ley de los senos, tenemos, ¿no? Resumiendo, un triángulo cualesquiera, siempre es posible trazar la altura, para esto se toma un vértice cualesquiera, en este caso B, y se traza el pie perpendicular al otro lado y tenemos la altura que normalmente o casi siempre se denota con H. Bueno, el triángulo rectángulo a la izquierda, considerando la razón seno del ángulo A es cateto puesto sobre la hipotenusa, entonces H sobre C, se obtiene justamente despejando H igual a C minúscula seno de A mayúscula. Análogamente, considerando el otro triángulo rectángulo que está a la derecha, es decir, el triángulo rectángulo BDC, tenemos igualmente, considerando seno de ángulo C, es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa y despejando otra vez H, ¿no? La altura es igual a A minúscula por seno de C mayúscula. Pues bien, entonces observamos que, pues, si los primeros miembros son iguales, porque H igual a H, entonces los segundos son iguales, es decir, ¿no? Tenemos C minúscula por seno de A es igual a A minúscula por seno de C. Bueno, de esta igualdad se obtiene instantáneamente lo siguiente. Dejamos seno de A, y este A minúscula pasa a dividir, y lo mismo en el segundo miembro tenemos seno de C, y C minúscula pasa a dividir. Entonces tenemos ahí una parte justamente de esta ley llamada ley de los senos. Esta es una proporción, ¿no? Una proporción. Entonces, haciendo lo mismo para los otros lados, ¿no? Porque enseguida podemos trazar la altura del vértice A, ¿no? Al lado BC, ¿no? Entonces, simplemente indico lo siguiente, ¿no? Análogamente, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Que seno de A es a minúscula, como seno de B es a B minúscula. Por lo tanto, aquí tenemos una secuencia de igualdades, ¿no? En realidad son tres de igualdad de tres razones, ¿no? Es decir, tenemos una proporción. Se tiene entonces lo siguiente, ¿no? Lo que aparece en los libros, en los, ¿no? textos, en las separatas, es lo siguiente. Seno de A es a minúscula, como seno de B es a B minúscula, y como seno de C grande es a C minúscula. Entonces, justamente esta secuencia de igualdades se llama ley de los senos. Esta es la ley de los senos. Vamos a indicar aquí, ley de senos. Se tiene esta secuencia de igualdades. Bueno, como una observación, indico lo siguiente. Observación. 1. Siempre podemos nosotros considerar, ya que tenemos ahí una proporción, lo siguiente, ¿no? Que seno de A mayúscula es a minúscula,
como seno de B mayúscula es a B minúscula y como seno de C mayúscula es a C minúscula igual a K, donde K es una constante de proporcionalidad. Entonces ponemos aquí K es la constante de proporcionalidad. Constante de proporcionalidad. Como observación número 2, indico lo siguiente. Observación número 2. Así como tenemos en los numeradores seno de A, seno de B, seno de C, instantáneamente podemos pasar a expresarlo en la forma siguiente, y de esa manera aparece en algunos libros, es decir, A es a seno de A, como B es a seno de B, y como C minúscula es a seno de C. Bueno, aquí le ponemos una constante K sub 1. ¿No? Entonces también se puede expresar de esta manera, es lo mismo, no cambia, no se altera, ¿no? Cualquiera de ellos se puede usar. Y podemos agregarle aquí otra observación. Observación número 3. Siempre es posible inscribir en una circunferencia un triángulo, ¿no? Es decir, si tenemos aquí una circunferencia, ¿no? Tenemos aquí una circunferencia, siempre, ¿no? Bueno, he trazado primero la circunferencia para orientarme, pero cualquier triángulo se puede inscribir en una circunferencia. Siempre es posible trazar una circunferencia tal que los puntos de contacto justamente son los vértices de este triángulo. Bueno, si nosotros consideramos esto de A, B y C, los vértices, bueno, los lados son A, B y C minúsculas. Sabemos que teniendo aquí el centro de la circunferencia, ¿no? Tengo aquí su radio, ¿no? Tengo ahí el centro de la circunferencia, vamos a llamarle O, y tenemos siempre, pues, el radio. Bueno, entonces se verifica lo siguiente, ¿no? Repito, de un triángulo, pues todo triángulo se puede inscribir en una circunferencia sin ningún problema. Eso siempre es posible hacerlo. Bueno, entonces la observación es lo siguiente, ¿no? Que seno de A es a A minúscula, como seno de B es a B minúscula, como seno de C es a C minúscula, y esto es igual a 2B0, ¿no? 2B0. Y donde R es el radio de la circunferencia, ¿no? Es el radio de la circunferencia. Bastará poner así, ¿no? La circunferencia C. Muy bien. Entonces, tenemos aquí todo lo referente a la ley de los senos. Análogamente tenemos lo que se llama ley de los cosenos. Ley de los cosenos.
la figura ¿no? Considero también un triángulo cualesquiera, ¿no? Un triángulo cualesquiera de vértices A, B y C, de vértices A, B y C. Pues bien, entonces análogamente tenemos los lados opuestos a esos ángulos, ¿no? A estos ángulos B y A. Son B minúscula, A minúscula y C minúscula. Pues bien, entonces la ley de los cosenos nos dice, ¿no? Haciendo lo mismo que para la ley de senos, se va a tener lo siguiente, ¿no? Uno de los lados, ¿no? Cualquiera de ellos, por ejemplo, el lado BC, cuya longitud es A minúscula, al cuadrado, en este caso A al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, es decir, B cuadrado más C cuadrado, menos 2 veces el producto de estos lados, es decir, 2B por C, por el coseno del ángulo A. Y este ángulo es el opuesto al lado A, ¿no? Lado cuya longitud es A minúscula. Esto se consigue haciendo lo mismo para lo que hicimos para la ley de los senos, solo que hay que hacer 2 veces, ¿no? 2 triángulos rectángulos. Bueno, igualmente, ¿no? El otro lado, es decir, ¿no? La longitud del otro lado, en este caso B cuadrado, es igual a A cuadrado más C al cuadrado menos 2 veces A por C por el coseno de B mayúscula, y lo mismo, C cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado menos 2 veces A por B por el coseno de C mayúscula. Bueno, entonces ahí tenemos también lo que se llama la ley de los cosenos, ¿no? Aquí ya no hago la demostración porque es repetir lo que se ha hecho para la ley de los senos, ¿no? Solo que aquí hay que hacer, ¿no? En 2 partes. Muy bien. Asimismo, tenemos lo que se llama la ley de las proyecciones. Ley de las proyecciones. Ley de las proyecciones. Pues bien, en lo que respecta a la ley de las proyecciones, ¿no? Igualmente, considero un, ¿no? triángulo cualesquiera. Entonces digo, en la figura, tengo aquí otra vez un triángulo cuyos lados son justamente A, B y C. Tengo ahí un triángulo de lados A, B y C. Otra vez trazamos a partir de B, del vértice B, el pela perpendicular. Este punto le llamamos nuevamente con D mayúscula. Entonces, la distancia del punto A al punto D le vamos a anotar con M minúscula y la distancia de D a C con N minúscula. Pues bien, entonces en este primer triángulo rectángulo de la izquierda consideramos justamente coseno, ¿no? Coseno. Pero aquí completamos lo siguiente, ¿no? Sabemos que este es A minúscula
C minúscula. Y tenemos aquí B. B es la distancia, ¿no?, del punto A al punto C, ¿no? Es esta longitud. La longitud de lado AC lo denotamos con B minúscula, como sabemos. Muy bien, entonces, en el triángulo rectángulo ADB, considero coseno de este ángulo. Entonces, coseno de A mayúscula es igual a cateto adyacente, M minúscula, sobre la hipotenusa, y tenemos entonces que M minúscula es igual a C por coseno de A. Asimismo, ¿no?, en el triángulo rectángulo, del lado derecho ahora, triángulo rectángulo del lado derecho, B, DC, igualmente considero este ángulo C. Entonces tenemos coseno de C es igual a N sobre A. N sobre A. ¿De dónde? Si tienen la siguiente implicación. N es igual a A por coseno de C. Coseno de C. Muy bien. Tenemos entonces lo siguiente, ¿no? Tenemos lo siguiente. B, esa longitud B, es igual a M más N, pero M es igual a C coseno de A, más N, donde N es A, coseno de C. ¿No? Coseno de C. Pues bien, entonces, tomando los extremos, justamente tenemos que B es igual a C minúscula por coseno de A mayúscula más A por coseno de C mayúscula. Análogamente, hacemos para los otros lados. Y entonces, directamente escribo, ¿no?, A minúscula, longitud A minúscula, distancia de B a C. Entonces es igual a B coseno de C y más C coseno de B. C coseno de B. C coseno de B. Y por último tenemos C minúscula es igual a A coseno de B y más B coseno de A. Entonces ahí tenemos lo que se llama la ley de las proyecciones. Cualquier lado de un triángulo se puede expresar como la suma de las proyecciones de los otros lados sobre este lado, ¿no?, sobre el lado que estamos considerando. Muy bien, vamos a aquí también agregarle la ley de las tangentes. Ley de las tangentes. Ley de las tangentes. Entonces, igualmente, ¿no?, en la figura, bueno, igual considero un triángulo cualesquiera. Tenemos un triángulo cualesquiera. Los vértices
Seguimos denotando con A, B y C. Tenemos aquí A minúscula, B minúscula y C minúscula. Entonces, considerando estos vértices al mismo tiempo como ángulos, dice lo siguiente: la suma de las longitudes de dos lados, por ejemplo, A y B, entonces tengo A más B, es a la diferencia correspondiente como la tangente de la semisuma de estos ángulos A más B, semisumes entre 2, sobre la tangente de la semidiferencia A menos B, ¿cierto?, sobre 2. Igualmente, tenemos A más C sobre A menos C es igual a la tangente de A más C sobre 2 como la tangente de A menos C sobre 2. Y por último tenemos también B más C es a B menos C como la tangente de B más C sobre 2, la semisuma, sobre la tangente de la semidiferencia. Entonces B menos C sobre 2. Muy bien. Entonces tenemos lo que se llama la ley de las tangentes. Bueno, y por último, tenemos que también en este caso considerar lo que se llama ángulo de elevación y ángulo de depresión. Ángulo de elevación y ángulo de depresión. Bueno, en lo que respecta a ángulo de elevación, lo único que hay que indicar es lo siguiente, ¿no? Tenemos aquí lo que se llama una horizontal. En esta horizontal marco un punto donde tengo o se tiene un observador. Se tiene un observador que podemos llamarle el observador A, ¿no? Tenemos ahí un observador. Y cuando el objeto a ser observado o el objeto que se observa está por encima de la horizontal, que se llama línea horizontal, cuando el objeto motivo de observación está por encima de la horizontal, por ejemplo aquí tengo un objeto B, entonces en este caso decimos que estamos ante un ángulo de elevación. Entonces lo único que hay que hacer es unir este punto B con el punto A, entonces esto se llama línea visual, ¿no? Línea visual. Línea visual. Entonces este segmento de recta que une los puntos A con B y la horizontal determinan lo que se llama un ángulo de elevación. Entonces aquí tenemos este ángulo que podemos llamarle de alfa. Entonces este ángulo alfa es el ángulo de elevación. Ángulo de elevación. ¿No? Ángulo de elevación. Bueno, análogamente, se tiene lo que se llama ángulo de depresión.
ángulo de depresión. Pues bien, es lo contrario, ¿no? Se considera una línea horizontal. Tenemos aquí el punto A. Entonces esto es justamente la línea horizontal. Entonces ahora el objeto a ser observado está por debajo de la línea horizontal. Por ejemplo, ubicamos aquí. Unimos estos dos puntos mediante un segmento, ¿no?, de recta. Entonces esto se llama línea visual. Línea visual. Pues bien, entonces el ángulo que forma la línea horizontal con la línea visual, en este caso vamos a ponerle beta, es el ángulo de depresión. En lo que respecta a estos ángulos de elevación y de depresión, vamos a justamente resolver por lo menos un par de ejercicios donde lo único que hay que aplicar es la razón tangente o cotangente, ¿no? Son los ejercicios más simples que se tiene en esta parte, ¿no? Ángulo de elevación y depresión no tiene mayor dificultad. Pues bien, entonces vamos a comenzar a resolver los ejercicios de la semana. Bueno, en este caso tenemos casi todos son gráficas y pues entonces vamos a demorar un poco. Respecto a la primera pregunta, nos dice lo siguiente, ¿no? Considerando la figura, ¿no?, tenemos la siguiente figura. Tengo aquí un triángulo. Tenemos aquí un ángulo recto. Pues bien, tengo este triángulo. Bueno. Los vértices son A, que al mismo tiempo son ángulos. Tengo aquí un ángulo de 45 grados. Y tenemos aquí otro ángulo recto. Tenemos ahí este segmento de recta perpendicular al lado AC, este punto es C. Bueno, tenemos este punto es B. Y tenemos aquí este ángulo que forman estos dos segmentos de recta, es 15 grados. 15 grados sexagesimales. Bueno, la distancia del punto B al punto C es 9 raíz de 6. 9 raíz de 6. Pues bien,
Entonces nos dice lo siguiente, hallar la distancia del punto A al punto C. Entonces nos pide hallar, aquí es igual la distancia del punto A al punto C. Bueno, podemos considerar por comodidad lo siguiente, ¿no? Vamos a llamarle con X esa distancia. Ponemos X mejor. ¿No? Le ponemos X esta distancia del punto A al punto C. Entonces voy a poner aquí X, ¿no? Vamos a hallar X. Muy bien, entonces las soluciones. La solución es lo siguiente, ¿no? A ver, tenemos inmediatamente lo siguiente, ¿no? A partir del vértice B, trazo el pie perpendicular al otro lado, ¿no? Al lado opuesto. Entonces aquí tengo un ángulo recto. Pues bien, por geometría sabemos que, ¿no?, este ángulo de 15 grados es el mismo de aquí por alternos internos, ¿no? 15 grados también, es ese ángulo aquí. Pues bien, entonces aquí tenemos lo siguiente, ¿no? Este punto le va a denotar con D mayúscula, ¿no? D mayúscula. Entonces en este triángulo rectángulo ADB, si este es 90 grados y aquí tengo 45 grados, entonces naturalmente este ángulo es 45 grados, ¿no? 45 grados. Pues bien, entonces tenemos justamente ahora lo siguiente, ¿no? El ángulo B es igual a 60 grados. Este ángulo, que voy a hacer este trazo mejor, todo esto es 60 grados. 60 grados, 45 más 15. Muy bien, entonces considero aquí la ley de senos. Entonces voy a poner aquí lo siguiente. Voy a usar la ley de senos en el triángulo ABC. Entonces voy a decir, seno de 60 es a X como, ¿no?, seno de 45 es a 9 raíz de 6. Entonces, usando ley de senos en el triángulo ABC tenemos entonces digo así, seno de 45 grados, seno de 45 grados es el lado opuesto, longitud del lado opuesto. El lado opuesto es la distancia de B a C, que es 9 raíz de 6, como seno de 60 grados es al lado opuesto, que es X. Bueno, tenemos aquí una ecuación con una sola incógnita. Entonces despejamos de una vez el X. Despejamos el X. Bueno, este 9 raíz de 6 pasa al otro lado a multiplicar. Entonces tenemos aquí 9 raíz cuadrada de 6, que va a multiplicar a seno de 60 grados. Seno de 60 grados es raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2. Y
seno de 45 pues pasa a dividir. Seno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Raíz de 2 sobre 2. Bueno, aquí tenemos producto de extremos por medios, pero ya podemos ir simplificando, ¿no?, de antemano. Este 2 y este 2 se van a simplificar. ¿No? Se van a simplificar. Y tenemos aquí lo siguiente, ¿no? Voy a poner, para que se vea mejor, ¿no?, tengo 9. Y lo que queda voy a expresar todo dentro de una sola raíz cuadrada. Entonces tenemos aquí 6 por 3 sobre 2. ¿Cierto? 6, 3 y 2. Pues bien, entonces naturalmente aquí tenemos para sacar mitad, ¿no? Mitad de 6 es justamente 3. Y tenemos mitad aquí es 1, es decir, esto va a ser 9. ¿No? Tenemos entonces 9 aquí, o 3 por 6, 18, entre 2 es 9. Entonces tenemos aquí 9 por 3, raíz cuadrada de 9 es 3, y esto resulta 27, igual a 27. Entonces tenemos ahí la respuesta, ¿no? Está procurando el valor de x, pues ahí tenemos valor de x. Muy bien, entonces tenemos la solución de la primera pregunta, ¿no? Cuando aparece pues figuras, vamos a procesar casi de forma gráfica mayormente. No vamos a escribir. Bueno, respecto a la pregunta número 2, tenemos justamente, ¿no?, ángulo de elevación, ¿no? Ángulo de elevación. Bueno, nos dice lo siguiente. Dos antenas de radio tienen alturas de 45 metros y 55 metros. Y la recta que une sus puntos más altos forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Hallar la distancia que separa ambas antenas. Bueno, tenemos entonces lo siguiente, ¿no? Dice que tienen dos antenas, trazo una antena y tengo aquí otra antena, una más alta que la otra. Bueno, aquí tenemos naturalmente una horizontal, ¿no?, es decir, la superficie. Bueno, entonces, estas dos antenas cumplen lo siguiente, ¿no? Dice, si nosotros trazamos por los puntos más altos de la antena y prolongamos hasta encontrarse con la horizontal, tenemos aquí un ángulo. Tenemos aquí un ángulo de 30 grados. 30 grados. Muy bien. Entonces la antena más alta tiene 55 metros de altura y la antena menor, ¿no?, de 45 metros de altura. 55 metros, 45 metros. Muy bien. Allí es la distancia que separa ambas antenas. Bueno. Entonces lo siguiente ahí. Tenemos entonces lo siguiente. Bueno, vamos a llamarle esto de A. Tenemos aquí B, C, D y E. Entonces lo que nos pide es hallar, ¿no?, otra vez voy a llamarle X, la distancia del punto E al punto D, ¿no?, la distancia que separa ambas antenas, es lo que nos dice. Bueno, la distancia del punto A al punto D le vamos a llamar Y.
la distancia del punto A al punto E lo denotamos con Y. Muy bien, entonces lo siguiente, ¿no? Aquí la pregunta es hallar X, ¿no? La distancia del punto E al punto D es justamente la distancia que separa ambas antenas. Bueno, entonces digo lo siguiente, ¿no? Digo lo siguiente. Considerando el triángulo rectángulo, porque estos son ángulos ¿no? rectos, son ángulos rectos, entonces digo así, en la solución, ponemos entonces solución, se tiene lo siguiente. En el triángulo rectángulo AEB, este primer triángulo rectángulo AEB, considero tangente. Decía de que cuando se trata de ángulo de elevación y de presión, casi siempre se usa tangente o cotangente. Bueno, en primer lugar, la tangente, ¿no? por ser naturalmente, ¿no? la razón que se presenta en primer lugar, ¿no? Pero igual con la cotangente no vamos a tener ningún problema. Bueno, entonces decimos, tangente de 30 grados es igual a cateto opuesto, que es 45 metros, sobre cateto adyacente, que es Y. Bueno, aquí naturalmente nos conviene despejar Y. Entonces, tenemos lo siguiente, ¿no? Y aquí es igual a 45 metros sobre tangente de 30 grados, ¿no? Tangente de 30 grados es justamente, ¿no? lo siguiente, ¿no? Aquí está, tenemos aquí 30, sabemos que aquí es 1, ¿no? Y aquí tenemos 60, y no es necesario poner, y esto es raíz de 3. Entonces, 1 sobre raíz de 3. 1 sobre raíz de 3. Tangente pasa a dividir, entonces 1 sobre raíz de 3. Es decir, efectuando producto de extremos por medios, tenemos aquí 45 por raíz de 3. 45 por raíz de 3. Pues bien, en forma análoga, considero el triángulo rectángulo siguiente, ¿no? En el triángulo rectángulo ADC, el triángulo rectángulo ADC, es decir, el triángulo rectángulo grande, ¿no? Si podemos pintarlo, pues es este acá. ¿No? Tenemos entonces el triángulo rectángulo grande. En el triángulo rectángulo grande, igualmente, ¿no? Usamos tangente de 30 grados, tangente de 30 grados, aquí es igual a 55, que es justamente el cateto opuesto, sobre cateto adyacente, que es X más Y, ¿no? X más Y. Bueno, X más Y pasa al primer miembro, ¿no? Tenemos aquí X más Y, y naturalmente tenemos 55 sobre tangente de 30, que es 1 sobre raíz de 3. 1 sobre raíz de 3. Pues bien, efectuando producto de extremos por medios, igualmente tenemos aquí igual a 55 por raíz cuadrada de 3.
Bueno, lo único que resta es despejar, ¿no? Estoy buscando x, entonces tenemos que x es igual a 55 por raíz de 3, y pasa a restar menos y, pero y es igual a 45 raíz cuadrada de 3. Bueno, esto resulta pues 10 raíz cuadrada de 3. 10 raíz cuadrada de 3. Entonces la distancia que separa, ¿no?, a ambas antenas es justamente eso. Pues bien, pasamos a la siguiente pregunta. Pues bien, dice lo siguiente, en la figura, bueno, tenemos aquí un triángulo, en realidad dos triángulos, que tiene eje lo siguiente. Bueno, tenemos entonces A, D, C y B. Este ángulo C ahora se le denota con alfa, el ángulo A se denota con θ, y nos dice lo siguiente aquí. La distancia del punto A al punto B es igual a 5 unidades, ¿no? La distancia del punto A al punto B es 5 unidades. La distancia del punto B al punto D es 2 raíz de 3. 2 raíz de 3. Y la distancia del punto D al punto C es 3 unidades. 3 unidades. Y además nos dice de que coseno de alfa es igual a 1/3. Entonces, con esta información nos pide hallar seno de θ, ¿no? Nos pide hallar seno de θ. Pues bien, tenemos que hallar seno de ángulo θ. Entonces, en la solución, lo primero que voy a considerar es coseno de alfa, ¿no? Coseno de alfa
igual a 1/3. Observamos en la figura que alfa es un ángulo agudo, ¿no? Alfa es un ángulo agudo, por lo tanto, puedo instantáneamente, ¿no?, considerar un pequeño triángulo rectángulo solo para obtener seno de alfa, ¿no? Considero aquí un triángulo rectángulo, ya que tenemos ahí la razón coseno, entonces esto le llamo justamente de alfa, ¿no? Es cierto que no corresponde a la figura, podemos hacerlo casi como la figura, pero lo importante es que, ¿no?, repito, este alfa es lo mismo que este alfa de aquí. En todo caso, voy a hacerlo casi igual, ¿no?, para que nos diga que es otro ángulo. Simplemente entonces hago lo siguiente, ¿no? Trazo aquí una horizontal, más o menos este ángulo alfa está así, y trazo a partir de este punto el pie la perpendicular, y entonces forma aquí un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo. Entonces tenemos aquí alfa, ¿no? Bueno, ahora sí tiene casi, ¿no?, la misma medida. Bueno, lo importante es que ya nos da coseno de alfa. Coseno de alfa, como sabemos, es cateto adyacente sobre la hipotenusa, y por teorema de Pitágoras, el otro cateto es 9 menos 1, 8, entonces 2 raíz de 2. Aquí tengo 2 raíz de 2, ¿no? Considerando, yo podría haber considerado aquí ¿no?, un triángulo rectángulo, pero como ahí voy a usar otras propiedades, prefiero hacerlo fuera, ¿no?, aparte. Bueno, de aquí, ¿qué es lo que necesito? Pues lo siguiente, ¿no?, que seno de alfa es igual a cateto opuesto 2 raíz de 2 sobre la hipotenusa. Entonces guardamos este seno de alfa porque nos va a servir para ya la solución respectiva. Bueno, entonces voy a procesar lo siguiente. Como están pidiendo hallar seno del ángulo θ, pues de hecho inmediatamente eso nos da pie para pensar en la ley de los senos. Entonces yo necesito saber la distancia del punto B al punto C. Igualmente le vamos a llamarle X esta distancia del punto B al punto C. Si quiero hallar ¿no?, el X, entonces lo siguiente, ¿no? Lo siguiente. A ver, tenemos entonces que hallar ese X, pero tengo aquí el triángulo BDC, donde tenemos este lado, ¿cierto? Y tenemos este ángulo alfa cuyo coseno conocemos. Pues bien, entonces hacemos lo siguiente. Voy a usar la ley de coseno para este ángulo alfa, porque tenemos coseno de este ángulo. Entonces el lado opuesto justamente es 5, ¿no? Entonces voy a considerar el triángulo ABC. Triángulo ABC. Entonces vamos a tener lo siguiente, ¿no? A ver, coseno de este ángulo. Perfecto, tenemos eso. Entonces, usando ley de cosenos, en el triángulo, ¿no?, BDC. Voy a tomar este triángulo porque tengo toda la información para ello. Voy a usar este triángulo BDC. Entonces decimos en el triángulo BDC, usando la ley de cosenos.
ley de cosenos para este ángulo alfa, cuyo coseno ya tenemos la información. Entonces, la ley de coseno nos dice lo siguiente: el lado opuesto al cuadrado, 2 raíz de 3 al cuadrado, 2 raíz de 3 al cuadrado, es igual a x al cuadrado, la suma de los cuadrados de los otros dos lados, en este caso x cuadrado, más 3 al cuadrado, menos 2 veces, ¿no? 2 veces, x por 3, ¿cierto? 2 veces x por 3 por el coseno de alfa, coseno de alfa. Bueno, entonces tenemos inmediatamente lo siguiente, ¿no? Bueno, elevando al cuadrado, tenemos 4, 12, igual a x al cuadrado, menos 9 y menos 6x por coseno de alfa, que es igual a 1/3, lo reemplazamos, y tenemos ahí una ecuación con una sola incógnita, que es x. Bueno, aquí tengo para sacar tercia, aquí va a quedar 1, aquí va a quedar 2. Entonces, se tiene la siguiente ecuación de segundo grado, ¿no? Tenemos entonces ahí x cuadrado, aquí nos va a quedar menos 2x, ¿no? Menos 2x, ¿está? Y tenemos aquí este 12 pasa al otro lado, justamente a este x más, pasa a restar, entonces nos va a quedar ahí menos 3, igual a 0. 12 pasa a restar, menos 12 más 9 va a ser menos 3. Muy bien, entonces aquí tenemos una ecuación de segundo grado que en última instancia podemos usar la fórmula general de la ecuación de segundo grado. En todo caso, podemos factorizar. Tengo x menos x más, y aquí tenemos 3 y 1 igual a 0, ¿cierto? Bueno, pero cada uno de ellos, despejando x, va a resultar los x igual a 3 o x igual a menos 1. Igualando cada factor a 0 y despejando x tenemos esos valores. Naturalmente, como x es una distancia, porque es lo que tenemos en la figura, ¿no? Descartamos el negativo, ¿no? Descartamos el negativo y nos quedamos solo con 3. Muy bien, entonces tenemos que x es igual a 3, entonces lo reemplazamos aquí en la figura, ¿no? Entonces ahora sí puedo relacionar ¿no? estos dos ángulos usando la ley de senos. Entonces digo aquí lo siguiente, ¿no? Por ley de senos, en el triángulo, voy a considerar el triángulo grande, ¿no? ABC, resulta por ley de senos en el triángulo ABC resulta. Entonces ahora lo que estoy considerando es todo esto de acá, ¿no? Este triángulo grande. Muy bien. Entonces voy a trabajar con los dos ángulos. Y escribo en primer lugar seno de θ porque es lo que me interesa. Entonces tenemos ahí seno de θ es a la longitud de su lado opuesto. La longitud del lado opuesto es x, que ya resultó 3. ¿No? Ahí está. Entonces seno de θ sobre 3 es igual a, usamos ahora alfa. Entonces tengo aquí seno de alfa
y el lado opuesto es igual a 5. Bueno, entonces simplemente despejamos seno de θ, ¿no? Entonces tenemos que seno de θ es igual a 3 pasa al otro lado a multiplicar, entonces tengo ahí 3/5, ¿cierto? 3/5. Y seno de alfa ya hemos obtenido anteriormente, es 2 raíz de 2 sobre 3. Sobre 3. Pues bien, entonces tenemos aquí lo siguiente, ¿no? Simplifico aquí 3 en numerador y denominador y nos va a quedar que seno de este ángulo θ es igual a 2 raíz cuadrada de 2 sobre 5. Sobre 5. Y es lo que estamos procurando. Entonces tenemos ahí la respuesta. Bueno, en lo que respecta a la pregunta número 4, tenemos lo siguiente, ¿no? En el triángulo ABC de la figura, bueno, tenemos aquí un triángulo. Tengo ahí un triángulo cuyos vértices son A, B y C. Bueno, entonces tenemos A, B y C. Naturalmente los lados son B, A y C minúsculas respectivamente. Bueno, dice lo siguiente. Se verifica que seno de B más seno de C, todo sobre seno de A, más B minúscula multiplica a B minúscula más C minúscula menos A minúscula. Y más C minúscula multiplica a C minúscula menos A minúscula, todo sobre A cuadrado igual a 1. Igual a 1. Bueno, usando la figura y esta información nos pide hallar el valor de la siguiente expresión. 3 veces coseno de A medios menos 5 veces coseno de A. 5 veces coseno de A. Muy bien. Hay que responder a esta pregunta.
Bueno, entonces, lo siguiente, ¿no? Lo siguiente. Solución. Por ley de senos tenemos lo siguiente. Por ley de senos tenemos lo siguiente. Ahí está. Seno de A es a minúscula, como seno de B es a B minúscula. Asimismo, seno de C es a C minúscula igual a K, donde K es una constante de proporcionalidad. Pues bien, entonces de aquí se tiene lo siguiente. ¿No? Se tiene lo siguiente. Como aquí tengo una secuencia de igualdades, entonces se iguala este primer término, esta primera razón, igualamos acá. ¿No? Igualamos acá. Entonces se tiene inmediatamente lo siguiente, ¿no? Que seno de A es a A minúscula igual a K. De aquí nos interesa despejar, ¿no? Seno de A. Seno de A es K por A. Seno de A es igual a K por A. Análogamente, se iguala el segundo término, ¿no? La segunda igualdad acá. Entonces vamos a tener lo siguiente, ¿no? Seno de B es igual a K por B. Y lo mismo, seno de C sobre C minúscula igual a K, despejando, ¿no? Despejando seno de C es igual a K por C. K por C. Bueno, entonces tenemos estas igualdades, ¿no? Seno de A es igual a K por A, seno de B es igual a K por B y seno es igual a K por C. Entonces, y reemplazando entonces, ¿no? Y reemplazando en el dato o la hipótesis, va a resultar. Y reemplazando resulta lo siguiente, ¿no? En lugar de seno de B ya tenemos para escribir K por B, más, ¿no? En lugar de seno de C tenemos K por C, en el denominador tenemos K por A, más, aquí tenemos lo siguiente, en el numerador voy a efectuar la multiplicación respectiva. B multiplica A, ¿no? Esta B multiplica a B más C menos A. Entonces tengo B cuadrado más B por C y menos A por B. Y lo mismo, C multiplica a C menos A, entonces más C cuadrado y menos A por C. Y todo sobre A cuadrado igual a 1. Igual a 1. Bueno, claramente observamos que en el primer término de esta suma puedo simplificar K. Tengo K en el numerador y denominador. Y solo va a quedar B más C sobre A. B más C sobre A. Entonces, hago lo siguiente, ¿no? Aquí tengo A cuadrado. Pues bien, A cuadrado entre A es A, multiplica a B más C. Entonces voy a tener A por B más A por C, ¿no? Repito, A cuadrado entre A es A y multiplica a B más, ¿no? Multiplica a C. Y tenemos lo demás, ¿no? Más B cuadrado más B por C menos A por B más C cuadrado menos A por C igual a 1. Igual a 1. Bueno,
aquí observamos inmediatamente lo siguiente, ¿no? A, B positivo y negativo se elimina. A por C positivo y negativo también se van a eliminar. Entonces, hago aquí lo siguiente, ¿no? Este A cuadrado lo paso a multiplicar a 1, pero en el primer miembro va a quedar lo siguiente, ¿no? Va a quedar lo siguiente. B cuadrado, primero escribo C cuadrado, más B por C, ¿no? Más B por C, igual A cuadrado, ¿no? A cuadrado. Muy bien. Tengo esta igualdad, ¿no? Tengo esta igualdad. Bueno, momentáneamente podemos nosotros detenernos aquí. Pero instantáneamente tengo para indicar lo siguiente, ¿no? Por justamente ley de los cosenos, por ley de cosenos, por ley de los cosenos, A cuadrado, ¿no? Observando ese triángulo, ¿no? A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2 veces B por C por el coseno del ángulo A. Y justamente me conviene coseno de A porque la pregunta es eso, ¿no? Nos pide coseno de A y A medios naturalmente. Luego entonces, ¿no? Luego, voy a reemplazar, ¿no? Este A cuadrado lo voy a reemplazar aquí. ¿No? Ese A cuadrado lo voy a reemplazar ahí. Bueno, bastará poner así. Entonces, se tiene pues lo siguiente, ¿no? Tenemos B cuadrado más C cuadrado más B por C igual a. En lugar de A cuadrado, tengo para escribir B cuadrado más C cuadrado menos 2 veces B por C por el coseno de A mayúscula. Bueno, aquí claramente observamos que se van a eliminar B cuadrado con este B cuadrado, C cuadrado con este C cuadrado, y vamos a tener lo siguiente, ¿no? Lo siguiente. Escribo aquí. Menos 2 veces B por C por el coseno de A. Al otro lado queda B por C, ¿no? Queda B por C. Al otro lado queda B por C. Bueno, entonces aquí también tengo para simplificar B por C. B por C y B por C. Entonces, despejo coseno. Coseno de A mayúscula es igual a menos 1/2. ¿No? Coseno de A mayúscula igual a menos 1/2. Pues bien, entonces, sabemos que coseno de A es igual a menos 1/2 si solo si ese ángulo es igual a 120 grados. 120 grados sexagesimales. ¿No? Ahí está. 120 grados. Bueno, entonces si ya tengo el ángulo, pues entonces inmediatamente tenemos la respuesta. Por lo tanto, finalmente o por consiguiente, esta expresión E es lo siguiente, ¿no? 3 veces coseno 120 entre 2 es 60 menos 5 veces coseno de 120 grados. Bueno, aquí tenemos entonces coseno de 100 es igual a 1/2
y tenemos, ¿no?, menos 5, menos 5, y coseno de 120 es menos 1/2. Menos 1/2. Bueno, aquí tenemos 3 medios más 5 medios. Bueno, 8 entre 2 es 4. ¿No? Entonces la respuesta es 4. Bueno, en lo que respecta a la pregunta número 5, nos dice lo siguiente, ¿no? En la figura se tiene la siguiente información, que coseno de A más B sobre 2 por seno de A menos B sobre 2 es igual a seno de A más B, seno de A más B. Entonces lo que pide es hallar el perímetro. El perímetro, ¿no? Vamos a llamarle P al perímetro respectivo. Perímetro. Hallar el perímetro de ese triángulo, ¿no?, cuyos dos lados ya se conocen, ¿no? Solo falta hallar el valor de A, ¿no? Entonces, podemos ir avanzando en lo siguiente, ¿no? De la figura, ¿no?, de la figura, tenemos que el perímetro, P minúscula, es igual a, ¿cierto?, 3 más 7 y más A, es decir, 10 más A. 10 más A. Entonces aquí lo que tenemos que hallar es el valor de A, ¿no?, A minúscula. Encontrando A minúscula tenemos la respuesta. Muy bien, entonces digo lo siguiente, ¿no? La hipótesis hacemos lo siguiente, ¿no? Directamente hacemos lo siguiente. Tengo ahí esa hipótesis, coseno por seno es igual a seno de A más B. Muy bien, aquí tengo entonces lo siguiente. Esa hipótesis lo voy a multiplicar por 2 a ambos lados, ¿no? Entonces 2 coseno de A más B sobre 2. Inclusive para que se note mejor, lo podemos expresar en la forma siguiente. En lugar de A más B sobre 2 voy a poner así: A medios más B medios, ¿no? Es lo mismo, solo que cuando haga la operación que a continuación voy a hacer, se va a notar mejor. Bueno, igualmente seno, ¿no?, seno de A medios menos B medios.
igual a. Si estoy multiplicando por 2 el primer miembro, entonces también por 2 el segundo miembro. Entonces vamos a tener 2 veces seno de A más B. Seno de A más B. Bueno, aquí podemos ir aprovechando lo siguiente, ¿no? Aquí indico lo siguiente. Sabemos que, ¿no?, considerando estos vértices como ángulos, ¿no?, sabemos que la suma de estos ángulos internos es igual a 180 grados. ¿No? La suma de los ángulos internos en un triángulo es igual a 180 grados. Bueno, aquí tengo A más B. Entonces despejo A más B. Entonces A más B es igual a 180 grados menos C. Menos C. Entonces, voy a reemplazar ese A más B por 180 grados menos C. Muy bien. En lo que respecta al primer miembro de esta ecuación, sabemos que este producto lo podemos pasar a diferencia de senos. 2 coseno por seno no es otra cosa que seno de la suma, ¿no? Seno de la suma. Cuando sumamos, B medios positivo o negativo se va a eliminar y va a quedar A medios más A medios, solamente queda A. Menos seno de la diferencia, transformando este producto a diferencia de senos. Ahora, entonces a este ángulo aquí le restamos esto. Entonces A medios menos A medios se va. Aquí con menos, aquí con este menos se hace positivo. Entonces B medios más B medios solo queda B. Porque 2B sobre 2, entonces solo queda B. Muy bien. Entonces esto es igual a 2 veces seno de A más B, tenemos que es igual a 180 grados menos C. Pero sabemos también, por propiedades ya estudiadas anteriormente, ¿no?, tengo aquí seno de A menos seno de B, 2 veces. Cuando tengo 180 menos C, segundo cuadrante. En segundo cuadrante seno es positivo. Y como aquí es 180, entonces es la misma razón trigonométrica, es decir, seno. Y ya no se escribe 180, solo se escribe C. Muy bien. Entonces tengo esta relación. Esta relación de aquí. Esta relación de aquí. Pero ya hicimos esto en un ejercicio anterior, ¿no? Yo voy a escribir ya directamente, ¿no? Por ley de senos, entonces digo aquí, por ley de senos, por ley de senos, bueno, escribo rápidamente, ¿no? Tenemos que seno de A es a minúscula, pues igual a seno de B mayúscula sobre B minúscula, igual a seno de C mayúscula sobre C minúscula, igual a K. Entonces, lo que me interesa es reemplazar, ¿no? Seno de A es igual a K por A. Seno de B es igual a K por B. Y seno de C es igual a K por C. Entonces, reemplazando, ¿no?, este resultado en la expresión que está encerrada en un rectángulo, ¿no?, se tiene lo siguiente, ¿no?, en este rectángulo. En lugar de seno de A, escribo K por A. En lugar de seno de B,
K por B, y 2 veces, en lugar de C en C, es K por C. Ahí está. Tenemos eso. Pues bien, entonces, puedo simplificar instantáneamente K, ¿no? K, como tengo en todos los sumandos, en primer y segundo miembro, puedo simplificarlos y nos va a quedar solamente que A menos B es igual a 12. ¿No? 12. Bueno, aquí lo siguiente, ¿no? Estoy aquí despejando A, es justamente, ¿no?, B más 12. Pero ya tenemos ese resultado, ¿no?, porque tenemos que C es igual a 3, ¿cierto? Y B es igual a 7. B igual a 7. Entonces, de aquí tenemos inmediatamente, ¿no?, reemplazando. C es igual a 3, entonces 6. Y B7, entonces 13. A igual a 13. A igual a 13. Muy bien. Entonces, la respuesta es lo siguiente, ¿no? Por lo tanto, o por consiguiente, el perímetro P minúscula es igual a 10 más A, ¿no?, como A es 13, entonces igual a 23. ¿No? 23. Perfecto. Pregunta número 6. Nos dice lo siguiente, ¿no? El área de una región triangular ABC es 40 unidades cuadradas, si AB es igual a 8, y la suma de los ángulos B y C es 150, hallar cotangente de B. Hallar cotangente de B. Pues bien. Entonces, lo siguiente, ¿no? Lo siguiente, a ver. Grafico un triángulo, bueno, que considero un triángulo de esta forma. Bueno, esto le llamamos de A, B y C, ¿no? A, B y C, y el área de este triángulo, voy a poner área del triángulo, ahí pongo una pequeña figura de un triángulo, es 40 unidades cuadradas. Bueno, AB es igual a 8, entonces ponemos aquí la distancia de AB es igual a 8. Y la suma de los ángulos B y C es 150. Entonces tenemos B más C es igual a 150, ¿no? 150 grados. Pues bien, entonces nos está pidiendo ahora hallar, ¿no? Entonces aquí es igual, dice cotangente de B mayúscula.
cotangente de B mayúscula, ¿no? Aquí es igual, cotangente de B mayúscula. Muy bien, veamos entonces. Cotangente de B mayúscula. Pues bien, entonces considero lo siguiente, ¿no? Si la suma de estos ángulos B y C es igual a 150 grados, y como la suma de los ángulos internos es igual a 180, entonces este ángulo de aquí es 30 grados. 30 grados. ¿No? Ya que B más C de 180 es igual a 30 grados. Pues bien. Entonces aquí considero lo siguiente, ¿no? Considero lo siguiente. En la solución, ponemos aquí, solución, nos da ahí el área de ese triángulo. Sabemos que para tener el área necesitamos la altura, ¿no? Porque es la fórmula que más se usa. Entonces, a partir del vértice B, trazo el P la perpendicular, ¿no? Sabemos que es un ángulo recto, esto le llamo H, ¿no? Por si acaso le pongo punto D. Entonces, vamos a determinar justamente, ¿no?, lo siguiente, ¿no? Aprovechando de que el área es igual a 40 unidades cuadradas. Sabemos que el área de un triángulo es base por altura sobre 2, ¿no? Entonces, lo siguiente, ¿no? La base voy a ponerle como X, la distancia del punto A al punto C. Esta es la base, ¿no? La base. Entonces, ponemos aquí. Si base, ¿no?, la distancia del punto A al punto C es igual a X, tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos lo siguiente. El área de este triángulo es igual a base por altura, es decir, H por X sobre 2. Muy bien. Necesitamos ahora, naturalmente, saber H, ¿no? Entonces, de triángulo rectángulo, digo así, triángulo rectángulo, ADB. ADB. Es decir, este triángulo rectángulo de aquí, ¿no? Este pequeño triángulo rectángulo. En ese triángulo rectángulo voy a usar seno. Seno de 30 grados es igual a cateto opuesto, que es H, sobre la hipotenusa, que es 8. ¿De dónde? H es igual a, ¿no?, este 8 pasa a multiplicar, a seno de 30, pero seno de 30 es igual a 1/2, entonces esto es igual a 4. Muy bien, entonces la altura es igual a 4, ¿no? Podemos ponerlo ahí. La altura es igual a 4. Luego entonces, reemplazamos, ¿no? Reemplazamos en el área del triángulo. Reemplazamos en el área del triángulo. Aquí está. El área del triángulo nos da igual a 40. Igual a, bueno, el 1/2 lo voy a separar. H es igual a 4, ¿no? Y multiplica esto a X. Bueno, aquí claramente, ¿no?, lo único que hay que hacer es simplificar.
aquí tenemos, ¿no? Mitad es 1, mitad aquí es 2, tacomitanamente es 1 y mitad de 40 es 20. Es decir, tenemos que x es igual a 20. ...20 unidades. ¿No? Entonces le ponemos esto aquí, igual a 20. Igual a 20. Muy bien. Necesitamos ahora trabajar pues con el ángulo, ¿no? El ángulo B, porque necesito hallar cotangente de B. Entonces voy a usar la ley de cosenos para justamente los ángulos B y C, ¿cierto? B y C porque justamente aquí tenemos, ¿no? Este es el vértice B, lado opuesto ya sé que es 20, y este es el ángulo C o vértice C, su lado opuesto es 8. Entonces, usando o considerando ley de senos, entonces ponemos aquí, por ley de senos, en el triángulo grande, en el triángulo ABC, ¿no? Por ley de senos en triángulo ABC, resulta Entonces voy a tomar este ángulo C y este ángulo B. Resulta entonces lo siguiente. Veamos. Entonces ponemos aquí seno de B es a 20, disculpen, estas unidades, igual a 20, como seno de C es a 8. Es a 8. Pues bien, aquí lo siguiente, ¿no? Aquí lo siguiente. Por un lado, ya tengo para sacar cuarta. Cuarta de 8 es 2 y cuarta de 25, ¿no? 5. Entonces, la siguiente implicación, ¿no? La siguiente implicación. 2 pasa a multiplicar a seno de B, entonces voy a tener 2 seno de B igual a 5 pasa a multiplicar a seno de C. Seno de C. Y tengo lo siguiente, ¿no? Tengo lo siguiente. Aquí tengo esta información de que B más C igual a 150, ¿cierto? Entonces, de aquí yo puedo despejar justamente C. C es igual a 150 grados menos B. Menos B. Entonces voy a reemplazarlo ahí, ¿no? Es decir, tenemos aquí la siguiente implicación. 2 veces seno de B grande igual a 5 seno de C. Pero C es igual a 150 grados menos B. Menos B. Bueno, aquí tengo dos opciones instantáneas, ¿no? Puedo trabajar con 150 o en todo caso, ¿no? Puedo poner todavía así, ¿no? Igual a 5 que multiplica a seno de 150 es 180 menos 30. Entonces puedo poner así, 180 menos 30. Y como aquí tengo menos B, entonces voy a ponerlo así, B más 30. Ahí está. Está 180 menos 30 es 150 y menos B es
no ha cambiado en absoluto, es lo mismo, solo que ahora voy a seguir esta secuencia aquí de igualdades. Tengo lo siguiente, ¿no? 180 menos este ángulo, segundo cuadrante. En el segundo cuadrante, ¿no? Seno es positivo. Y como ahí tenemos 180, entonces la misma razón, ¿no? La misma razón, seno, pero ya no escribo 180, sino solamente B más 30. B más 30 grados. Pues bien, aquí no tenemos otra opción que desarrollar seno de la suma. Es decir, aquí tenemos 5 que va a multiplicar a seno de B, ¿no? Seno de B, por coseno de 30. Pero de una vez lo voy a reemplazar. Coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. ¿No? Lo voy a poner entre un paréntesis para que no se confunda. Entonces, coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2, ¿cierto? Más coseno de B por seno de 30, que es igual a 1/2. ¿No? Ahí está. Tengo eso. Es decir, expresándolo en forma más apropiada, tengo lo siguiente, ¿no? Tengo lo siguiente. A ver, multiplico todo por 5 mejor, y entonces voy a tener ahí 5 raíz de 3 sobre 2 por seno de B más 5 sobre 2 por coseno de B. Coseno de B. Pues bien, lo mejor que puedo hacer es este 2 que está aquí en segundo menos, lo paso a multiplicar al primero. Entonces la implicación siguiente, ¿no? Repito, este 2 pasa a multiplicar, entonces vamos a tener 4 seno de B, pero aquí tengo otro seno de B, entonces lo voy a enviar también al primer miembro. Entonces va a pasar con menos 5 raíz de 3 por seno de B, y nos va a quedar al otro lado solamente 5 coseno de B, ¿no? Coseno de B. Bueno, el primer miembro lo tenemos para factorizar seno de B. Entonces tenemos ahí lo siguiente, ¿no? 4 menos 5 raíz de 3, 4 menos 5 raíz cuadrada de 3, por seno de B, igual a 5 coseno de B. Coseno de B. Bueno, nosotros tenemos que hallar cotangente de B. Bueno, y aquí tenemos inmediatamente ya la respuesta, ¿no? Porque este seno lo paso al otro lado a dividir. Es decir, vamos a tener coseno de B sobre seno de B igual a, ¿no? Este seno paso a dividir, entonces este 5 pasa al primero a dividir, es decir, 4 menos 5 raíz cuadrada de 3 sobre 5. Bueno, finalmente, coseno sobre seno es cotangente. Entonces tenemos que la cotangente de B grande del ángulo B es 4 menos 5 raíz de 3 sobre 5. Entonces tenemos la solución.
Pues bien, en lo que respecta a la pregunta número 7, nos dice, considerando la siguiente figura, tenemos un triángulo. Bueno, aquí tengo 3 θ y tenemos aquí 2. Y tenemos aquí 5 centímetros de longitud de este lado. Este de aquí 6 centímetros de longitud. Y nos pide hallar coseno de 2 θ. Coseno de 2 θ. Coseno de 2 θ. Bueno, observando la figura, tenemos que los lados opuestos a estos ángulos ya son conocidos y por consiguiente entonces usamos ley de senos. Ley de senos. Entonces, en la solución, directamente decimos, ¿no? Por ley de senos, tenemos inmediatamente lo siguiente, ¿no? Seno de 3 θ es a 5 como seno de 2 θ es a 6. ¿No? Bueno, esto en realidad es casi inmediato, ¿no? Por lo siguiente. ¿No? Por lo siguiente. Aquí. Considero. El seno del ángulo triple sabemos que es igual a 3 veces seno de 3 seno de θ menos 4 seno cubo de θ, todo sobre 5, y este es igual a seno del ángulo doble es 2 veces seno por coseno, ¿no? Coseno, todo sobre 6. Bueno, y aquí tenemos rápidamente ya la respuesta porque tengo para poder simplificar primero este seno, aquí queda seno cuadrado, aquí se va, y aún aquí puedo sacar en mitad. Entonces se va a tener lo siguiente, ¿no? Se va a tener lo siguiente. A ver, está quedando 3 menos 4 seno cuadrado, todo sobre 5 igual a coseno de θ sobre 3, ¿cierto? Bueno, aquí lo siguiente, ¿no? Aquí lo siguiente, podemos nosotros rápidamente determinar el producto cruzado, es decir, este 3 pasa a multiplicar aquí, entonces tengo 9 menos 12 seno cuadrado igual a 5 coseno de θ, y entonces ahora tengo lo siguiente, 9 menos 12, pero seno cuadrado es 1 menos coseno cuadrado, 1 menos coseno cuadrado, ¿cierto? 1 menos coseno cuadrado. Pues bien, entonces tengo aquí igual a 5 coseno de θ, ¿no? En este caso este de aquí es 5. Bueno, de aquí tenemos lo siguiente, ¿no? 9 menos 12 es menos 3 más 12 coseno cuadrado, todo lo paso al primero, ¿no? Menos 5 coseno igual a 0. Bueno, aquí puedo ordenar todavía en la forma siguiente, ¿no? 12 coseno cuadrado menos 5 coseno y menos 3 igual a 0. Bueno, de aquí tenemos lo siguiente, ¿no?
una factorización no es instantánea, pero sí podemos, tengo una ecuación de segundo grado, entonces coseno de θ que es igual. Coseno de θ es igual a lo siguiente, ¿no? Tenemos ahí 5 más menos raíz cuadrada de 25 menos 4 veces, entonces 144, todo sobre 24, esto es igual a 5 más menos 13 sobre 24, pero en la figura tenemos que θ es agudo, entonces no puede ser negativo, entonces solo la suma, 5 más 13 es 18, ¿cierto? Sobre 24, sexta es igual a 3, y tenemos entonces sobre 6, ¿cierto? 3, 6 por 4, tercia todavía, entonces tengo aquí un medio, ¿no? Perdón, 4, 3 cuartos. Muy bien, entonces con esto ya está. Lo siguiente, ¿no? Tenemos coseno. Y bueno, nosotros sabemos lo siguiente. Finalmente la respuesta es coseno de 2θ es igual a 2 coseno cuadrado de θ menos 1. Entonces tengo ahí, coseno ya tengo que es 3 cuartos, entonces 9 sobre 16, ¿cierto? Menos 1. Bueno, aquí tenemos 9 octavos menos 1, 9 menos 8 es 1, entonces 1 octavo. Bueno, las respuestas que están faltando son las siguientes. Bueno, la pregunta 8. La pregunta 8, la respuesta es la letra B. 9. La 9, la respuesta es la letra C. 10, la respuesta es la letra C también. Y en lo que respecta a evaluación, tenemos 1 es la letra D, 2 es la letra D, 3 es la letra B, 4 es la letra E y 5 es la letra C. Bueno, muchas gracias.